causado cierto revuelo, o por lo menos un comunicado en la prensa nacional de la Unión de Farmacias, lo que ellos entienden que es una intención de afectar el negocio o la gestión de los medicamentos en el país por parte del organismo que tiene la responsabilidad de velar por esta actividad tan importante para la salud de los ciudadanos. Para conversar sobre eso nos acompaña el doctor Gustavo Rojas, que es el director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Políticas Farmacéuticas. Gracias por acompañarnos, y hay que decir que lo localizamos ayer en el aeropuerto de Nueva York cuando tomaba el vuelo para la República Dominicana. Así que muchísimas gracias por haber aceptado tan rápidamente la invitación. Se nos había perdido el doctor Rojas. Sí, sí. Porque él ha sido un Sí, ¿no? contertulio de mucho tiempo aquí en Doctor en Rojas, Uno más Uno. ¿Cuál es la situación respecto a la política farmacéutica en estos momentos y por qué es necesario una revisión según nos hemos enterado? Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Me he perdido en presencia, pero no desde verlo acostadito de la cama. Don Rafael, Adalberto, para mí el privilegio y el honor estar con gente que uno aprecia y admira, gente que uno ha seguido por mucho tiempo. Con relación a la pregunta, desde el año, desde las épocas del 90, la Organización Mundial de la Salud estableció que los países componentes de las Naciones Unidas tenían que tener una política farmacéutica que procurara el acceso de medicamentos de calidad, eficacia y eficiente al menor precio posible y con un uso racional. Desde el año 2005, que se creó la Comisión de Política Farmacéutica, mediante un decreto, el 274-05, el país procedió a establecer una política nacional farmacéutica y la tiene. O sea, cumple con los criterios establecidos por la OMS y la OPS. ¿Qué pasa? Que en el artículo 61 de la Constitución establece muy claro que es un deber del Estado dominicano garantizar los derechos de salud a la población dominicana. Y la salud es uno de los derechos fundamentales constituido en la Carta establecido desde 1948. Por ende, es inalienable que el Estado debe de vigilar y procurarle salud a la población. En un tema que es complejo, porque la salud es un mercado asimétrico. El paciente, que es la población, no necesariamente tiene los conocimientos y criterios para saber. Y el Estado debe velar por la promoción de la salud, por prevenir la enfermedad, por establecer los mecanismos de tratamiento, pero también por garantizar la sobrevida, la vejez, la pensión, todo. He visto que lo que hacía alusión del documento, no solamente por la Asociación de Farmacias, también lo estableció ARAF e Infadomi, lo habían publicado anteriormente. Y quiero ser preciso al comenzar. El artículo 122 de la Ley 8701 de la Seguridad Social establece y prohíbe la integración vertical. ¿Qué es lo que es la integración vertical? Que las administradoras de riesgo de salud o ARS tengan o participen o tengan acciones o intereses en las prestadoras, entiéndase clínicas, hospitales. Pues las farmacias están diciendo que el proyecto piloto viola eso. No, al contrario. Por eso quiero ser contundente, claro y preciso. El artículo 122 prohíbe a las administradoras de riesgo de salud tener acciones, ser dueñas, tener acciones, intereses en prestadores, clínicas, hospitales, laboratorios o farmacias. No, pero viceversa también. Ni dueños de clínicas, ni de hospitales, ni de clínicas, ni de laboratorios, ni de farmacias pueden tener ARS. Por tanto, las administradoras de riesgo de salud ni pueden comprar ni pueden distribuir medicamentos. Eso está establecido en la ley y seguirá establecido así. Y es una función del gobierno y de sus autoridades evitar
la integración vertical. Por ende, quiero dejar claro que no hay ni intención de las autoridades de cambiar eso, porque eso está establecido y uno lo entiende como bueno y válido. ¿Qué pasa? Que nuestro país, y es un clamor de todos, de ustedes, de nosotros, necesita cada día ir mejorando los mecanismos de regulación, de vigilancia, de control. El sistema de los medicamentos aquí en República Dominicana es fundamental, porque los medicamentos tienen un alto costo. De los países de más alto costo de la medicina es República Dominicana. ¿Qué pasa? El gasto de bolsillo, aunque es un interés del gobierno, y en eso el presidente Medina ha sido muy claro, de bajar el alto costo, sigue siendo alto. Y ha subido en vez de bajar. El gasto de bolsillo muy alto. Es alto en República Dominicana. Y para que la población me entienda, es lo que una gente tiene, aparte de su seguro médico, ya sea contributivo, ya sea voluntario, complementario, es lo que tiene que sacar o de copago, o pago de una medicina, o de un medicamento, o de un establecimiento, de una clínica. Sigue siendo alto. Es interés de las autoridades de seguir bajando ese gasto de bolsillo. Pero ¿qué pasa? Alrededor del 50% del gasto de bolsillo es el medicamento. Entonces, el principal componente del gasto de bolsillo de la población dominicana es el medicamento. El costo de los medicamentos. El costo de los medicamentos. ¿Qué pasa? Desde hace 2 años, la Comisión Presidencial de Política Farmacéutica viene trabajando un proyecto de ley. ¿Por qué? Porque a nosotros lo que nos rige ahora mismo es el decreto 24606, que fue consensuado entre todos los actores y todas las partes, y es lo que viene en funcionamiento. Y más porque hay otra regulación, lo que pasa es que se ha abandonado, el Estado la abandonó. La ley 13, que es vieja, es muy vieja, establece que los medicamentos son productos de primera necesidad. Y dice que tienen que ser regulados y revisados cada año por el Ministerio de Salud Pública, decía Secretaría. Pero eso es letra muerta. Las autoridades no hacen nada, doctor, frente a ese artículo que no ha sido derogado, a esa ley que no ha sido derogada. Además, el artículo 109 de la Ley General de Salud establece las funciones a las cuales el Ministerio de Salud tiene sus obligaciones. Y el artículo 114 también establece las acciones propias tanto del Servicio Nacional de Salud y el 109 de la Dirección General de Medicamentos y Alimentos y Productos Sanitarios. Pero bien, desde hace 2 años se venía trabajando en ese proyecto de ley, la Comisión de Política Farmacéutica. El Ministerio de Salud Pública, actuando en el bien común correctamente, porque al no tener una ley con un amplio marco, nosotros tenemos instituciones que se sobreponen, Procompetencia, Proconsumidor, la DIGEMA, Ministerio de Salud, pero además, lo fundamental, carecemos de un régimen de consecuencia. Y el mejor ejemplo, y se lo puedo entender para que la población se edifique, fue que hace 2 años fue agarrado infraganti un dirigente político con la malpráctica de la dispensación de medicamentos de un laboratorio, y ese señor, con suficientes pruebas que violentaban el uso y el reglamento establecido, tuvo que ser condenado por el Ministerio, el Ministerio de Justicia, tuvo que ser condenado por lavado de activos, porque no había una ley con establecimientos claros. Pues entonces, se ha tratado de trabajar un proyecto de ley que, siendo en conjunto entre todas las partes, respetando el interés propio de la empresa privada, pero sobre todo el bien común, el interés público. ¿Qué es lo que debe prevalecer? ¿Qué es lo que debe de prevalecer? Y es lo que el Estado debe de ser garante del bien común, del bien público. Se ha ido trabajando. Entonces, el Ministerio de Salud Pública y la DIGEMAT cogió ese proyecto de ley que en su momento tenía 100 páginas y 247 artículos. Y
hizo un taller bien grande con todos los actores, industria, farmacia, academia, en el mes de febrero. Y también se buscó la asesoría del BID. Del BID. Déjeme y hacer un aclarando. El BID se buscó como una asesoría técnica para que le dé una visión, pero los organismos internacionales no son los que rigen la política de la República Dominicana. Es el gobierno de la República Dominicana y son sus actores los que tienen y trazan la política en cualquier orden, en este caso, en la salud. Por ende, se buscó y se organizó ese gran taller donde todos los actores, fue de 3 días, todos los actores socializaron y pusieron su visión acerca de un plan maestro de una política farmacéutica, para que la ley no sea letra muerta. Ok. De manera breve, ¿cuáles a su juicio son los avances significativos de ese plan maestro? Perfectamente, mira. El plan maestro va a establecer 4 cosas fundamentales. 1, es a 4 años, público, participativo y con todos los actores, y va a ser público. Revisable a cada 2 años. Y 2, con responsables y con sus acciones al no cumplirla. Muy claro. 2, establece el acceso como una política fundamental de los medicamentos de calidad, bajo costo, pero sobre todo su uso racional, porque aquí la dispensación de medicamentos ha estado por la libre por mucho tiempo. Y vemos cómo hasta en colmados se venden los medicamentos. Tercero, se garantiza la socialización y es un interés de todos los medicamentos hasta de su precio. Nosotros entendemos que cuando un ciudadano acuda a un establecimiento deben de estar listados todos los precios, los diferentes medicamentos, socializados e inclusive trabajar un sistema que el ciudadano pueda ver dónde puede adquirirlo al menor precio posible. Socializar esa información. Pero también lo que llamábamos el régimen de consecuencia, de una ley que adquiera, que se le dé unas sanciones muy claras al mercado ilícito. Y ilícito es contrabando, falsificación, adulteramiento, reetiquetado, medicina vencida. Eso. No solamente de lo que la hacen, sino también de los mismos. Y controles de precios, ¿no se establece? Modulación de precios. Sí, modulación de precios. Diferentes mecanismos para modular los precios. ¿Cuál es la diferencia entre modulación y control? Te voy a explicar ahora. Y cuarto, una creación de una agencia del medicamento, estilo FDA, estilo la de España, donde teniendo patrimonio propio, personalidad jurídica y autonomía financiera, administrativa y operativa, se encargue de la vigilancia, sobre todo de la comercialización, vigilancia y de expendio, y que el ministerio únicamente sea el ente regulador y trazador de las políticas públicas. Entonces, esas 4 acciones fundamentales en la ley. Sobre la pregunta de Adalberto de la modulación de precios, la modulación involucra diferentes mecanismos de control, diferentes. Uno lo puede establecer por ponerle los márgenes de ganancia, ponerle como lo pudiera hacer como lo tiene España, que es el mismo precio del medicamento donde quiera, pero está establecido en la cajita. En la cajita está establecido. O puede ser, porque actualmente, ¿qué es lo que hay aquí? Un sistema libre. Y al haber un sistema de libre pero precio, un sistema libre, venta, pese a lo que dice la ley. De libre venta, es que nunca ha habido una regulación desde los años 60. Pero en el 80 fue la última vez que pero no quedó establecido un mecanismo claro de modulación o de regulación. No, lo que ocurrió fue, doctor, que todas estas políticas neoliberales estigmatizaron, maldicieron lo que eran controles estatales. Seguro. Y entonces se abandonó, el Estado se rindió. La regulación. Y la ley 13 es una ley muerta que ni se ha renovado, ni se ha reactivado, pero que tampoco se aplica.
Y entonces, ese es el en ese problema. orden y en ese interés lo que estamos trabajando, ¿qué pasa? Ha creado el revuelo viene porque el Ministerio de Salud Pública y la DIGEMAT cogen el proyecto que vino, o sea, se tomó el proyecto de ley de la Comisión de Política Farmacéutica. Se socializó con todos los actores, se recogieron la opinión de todos los actores, se procesó y luego lo que se procesó Se devolvió. se devolvió para que la gente opine. Nosotros, las autoridades, nos reunimos el día 7, 8 y 9 de junio y cogimos lo que se procesó y pusimos, quitamos a nuestra. Entonces estamos esperando los insumos de los demás. Ya, la reacción. Las reacciones de los demás. ¿Qué pasa? Vuelvo y quedo claro. Dos cosas. Uno, la integración vertical está prohibida. Las administradoras de riesgo de salud. O sea, por tanto es falso lo que dice... O una mala interpretación. Mala interpretación. Dos. O una mala interpretación. Está prohibida en el artículo 122 y seguirá prohibida la integración vertical tanto de las administradoras de riesgo de salud como de los prestadores a tener administradores de riesgo de salud. Dos, un interés del gobierno, del presidente Fernández, seguir fortaleciendo a Promese. Y fíjense que Promese en el decreto 614 del 2012 traspasó todas las compras a Promese. Sí. Y en este proyecto de ley todavía se fortalece más Promese para que sea el órgano comprador hasta de los medicamentos de alto costo, utilizando la competencia que se le da. Doctor, y nosotros hemos visto cómo, para seguir siendo coherente con lo de Promese y con lo del SENASA, como una administradora del Estado, hay que seguirla fortaleciendo, como el administrador de Promese, el director de Promese, Antonio Peña Mirabal, ha establecido, ya tenemos alrededor de 514 farmacias del pueblo, y en el programa de gobierno estaba llevar una farmacia del pueblo a cada municipio y a cada distrito municipal, fortaleciendo, inclusive poner una red que la intercomunique toda, para evitar hasta el mal uso de los medicamentos en la administración. ¿Cómo queda el tema de los medicamentos genéricos? Es una buena pregunta. En el proyecto de ley se pone que la dispensación, entiéndase la receta, debe de contener el nombre genérico del medicamento. ¿Entiende? Si usted quiere le pone el de la marca, pero lo que no debe faltar nunca es el nombre genérico del medicamento, porque eso le da... Porque ¿qué pasa, don Rafael? Que el precio, el costo de medicamentos es una de las principales barreras para que la gente acceda a los medicamentos. Entonces, una política de genérico, una política establecida de genérico como bien común y la denominación común internacional, favorecen a que la población dominicana tenga acceso a los medicamentos y que se controle también la inducción. Sí, que él pueda decir, este medicamento puede venir en diferentes formas y diferentes precios, pero es esto lo que yo busco. Es esto lo que yo busco. Exactamente. Perfecto, y que sea una decisión del paciente. Doctor, el comunicado que aparece ayer y que motivó... y el gobierno garantiza y protege que las farmacias, el libre negocio de pero dicen ellas que van a desaparecer todas. No, hasta los médicos, los consultorios médicos, las clínicas, muchos actores clave en el proceso de comercialización y uso de medicamentos. Es un deber del Estado proteger la empresa privada, pero sobre todo el bien común. El interés público, eso está claro. Público. Entonces, ni van a desaparecer la farmacia porque no está... ¿Pero por qué ellos dicen eso? Porque quizá ha habido una mala interpretación del proceso, no del documento. Es un proceso que el Ministerio de Salud Pública, actuando en la forma más transparente, ha socializado con todos los actores para que opinen. Porque hay que estar claro, para sacar un proyecto de ley de medicamentos, tiene que ser con la participación y el consenso de todos los actores. En eso estamos claros, privilegiando sobre todo el bien común, privilegiando a la población, que esa es la acción que debe de preceder a todos, debe de seguir que todo común. Por eso te digo,
que ni hay intención, hay una interpretación errónea, y si han entendido así, que quede claro y que le llegue bien el mensaje que la integración vertical está prohibida y las autoridades somos responsables de hacer que se cumpla la ley, si no lo que fallamos somos nosotros. Me imagino que se ha tenido como referencia buenas prácticas, porque en este mundo globalizado es difícil que tú no encuentres cosas que están funcionando en otro sitio y que puede ser tomado como referencia. ¿Hicieron eso? Seguro. Dicen que es una copia de Colombia. No. Modelo de Colombia. No. Lo que pasa es que una de las asesoras encargadas, la licenciada Claudia Vaca, ha estado muy vinculado en los procesos, es una persona muy vinculada, pero es una persona muy interesante. Inclusive, Claudia Vaca es una de las elegidas, que tengo entendido, en el proceso de Colombia de paz, para verificar la paz entre la guerrilla y el Estado y el gobierno. No. O sea, ahí se revisó la ley de El Salvador, la de España, los procesos de la FDA, de Anvisa de Brasil, la de Argentina, ANAME, todos los procesos, incluyendo se trajo y se socializó. El Salvador sacó hace 2 años una ley de medicamentos trabajada entre el Estado y la sociedad y la persona, que sea garante, porque todo lo que uno quiere, que la población tenga y reciba los medicamentos. Otra cosa y te voy a poner de ejemplo, se viene trabajando muy intensamente. Se creó el presidente Medina creó una comisión interinstitucional donde está el Ministerio de Salud Pública, que la preside, está la Procuraduría, y la Procuraduría General de la República por primera vez creó una subprocuraduría vinculada al tema de medicamentos. Y por eso es que se condena. Porque hay problemas legales ahí. Por seguro, y por eso es que se condena al susodicho inculpado en la violación, y por eso ya hay un ¿cómo es? Fiscal. Sí, pero es como un subprocurador. Fiscal adjunto. Un fiscal adjunto, encargado nada más de buscar el delito de falsificación, adulteración, contrabando, engaño de medicamentos. Está también aduana, está la policía, el DNI, el J2. Por eso es que uno ve que empiezan a ver... Doctor, ¿y usted cree que, usted lo ha dicho, uno de los grandes problemas de la salud dominicana son los altos costos de los medicamentos? Es un problema serio. Fundamental. Inclusive hay dudas sobre la calidad de los medicamentos, porque ya hemos detectado que también se venden los medicamentos falsos, y que se importan medicamentos no tan adecuados porque los controles no son los más eficientes. Además de una ley, porque aquí casi siempre todo lo queremos resolver con ley. una ley, ¿qué pero muchas podemos veces hacer? no se aplican. ¿Qué puede hacer el país para lograr que los medicamentos sean más confiables en cuanto a calidad y que además que los precios bajen, doctor? Mira, dos cosas. Yo creo, y siempre he sido un creyente de esto, que el gobierno debe de invertir más en la comunicación y la educación a la población dominicana, porque también está que la población se entere. Ya nuestro país está muy avanzado en todos los medios de comunicaciones, radiales, escritos, televisivos, internet, WhatsApp, YouTube, qué sé yo qué, todo lo que hay, para establecer campañas de educación, para que la población aprenda a defenderse, Desde cuando va a comprar un medicamento, primero que un medicamento nada más puede ser prescrito por un facultativo. Punto. Porque aquí tenemos el problema de la autorreceta, del uso racional. A ti te da una gripe, te tomas algo y mañana viene y se la receta a don Rafael. Eso está prohibido, eso no debe de ser. Y la abuela recetando, todo el mundo. Entonces, el uso racional. Entonces, a través de campañas educativas desde el Estado. ¿Tan lejos de que ocurran esas campañas, doctor? No. Y no son, porque con la participación de todos. Doctor, pero es que mira, nosotros, en el presupuesto de salud pública, oye, el presupuesto de este año de salud pública, para salud colectiva, hay menos de un 1%. Pero nosotros no destinado para eso. ¿Y qué resulta? Que salud pública no puede salir con un aviso diciéndole a la gente lo que tiene que hacer para evitar la conjuntivitis. Sí, pero para mira, poner un ejemplo. ¿Usted ha visto algún anuncio? Yo te voy a poner el cuarto que no tiene. Yo te voy a poner otro ejemplo. Ajá. Y no quiero... le mando un saludo a mi amigo Ditren. Nosotros nos pasamos 8 años con el mismo anuncio
metro a metro es para adelante que vamos. Ajá. ¿Qué es eso? Eso no te dice nada. Entonces tú usas para eso sí los hay. mismos recursos Pero- para campañas Pero eso lo van a votar usted entonces, porque ¿eh? usted está... Para campañas educativas. Claro, ¿qué es lo que no se hace aquí? De promoción y de educación. Bueno, pues entonces Bueno, hay un ejemplo bueno. Nosotros- Hay que decirlo, hay que reconocerlo. Lo que se está haciendo ahora con el tránsito. pero Eso es campaña educativa. Eso es una Eso es. campaña. Eso es positiva. El Ministerio de Obras Públicas tiene una campaña educativa excelente Sí, sobre sí, los sí. accidentes Sí, sí, sí. y educa a la población. Asimismo, Se desde el puede hacer en Estado, salud. Sí. Se debe hacer, se- ¿no? no Que es que puede. se puede, es que se Se tiene que hacer. Y usar los recursos para que la población se edifique, se eduque y se defienda. Y se defienda. Y se defienda. Así es. En relación al mercado ilícito, mira, yo siempre he visto, y es una forma que algunos sectores atacan a Promese, que Promese, por vender barato los medicamentos, la calidad la cuestiona. Primero, el mismo que le vende a Promese es el mismo que suple las farmacias privadas. Segundo, es verdad que uno debe de esforzarse en la cadena del suministro, pero pública y privada también. Es una garantía para que la población cuando vaya a cualquier establecimiento. Pero te voy a decir, es uno de los mecanismos de contención de precios. El tratamiento de un hipertenso con 3 medicamentos en Promese al mes sale 60 pesos, un ticket de la loto de un día. Entonces son mecanismos de regulación. Y de Pero a una contención de gente precios. particular que no sabe de eso, le sale Entonces, caro. No, por ignorancia. Entonces, por ignorancia. ahí donde el Estado tenemos que mejorar los mecanismos para que la población, y el Estado lo tiene, los Sí. mecanismos para que la población se informe y participar junto con el sector privado y los mecanismos de contención para el mercado ilícito. Controlar mejor la frontera, el contrabando, porque una parte del contrabando viene por los precios altos. Ajá. Sí. La gente, porque Claro. la gente a veces te busca en una maleta y te la compra afuera y te la trae aquí. Y Entonces, hace un buen negocio. y hace un buen negocio. Entonces, en la medida en que seamos más eficientes y busquemos los mecanismos, como el proyecto de ley, con la participación de todos, y que quede también claro el segundo mensaje, que con la participación de todos los actores de la sociedad, pero fundamentalmente la ciudadanía. Pero es Bien. imposible lograr un consenso. doctor. No, pero- pero el consenso, No, lo es que- perfecto nunca es que- existe, es que pero el hay... consenso no se puede entender como unanimidad. No, No, porque Porque la podemos caer en el error que cometimos con el Consejo de la Seguridad Social, que allí hay que tomar las no, y decisiones. te voy a poner un ejemplo. Ajá. Yo veo que en algunos actores critican mucho la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral, la CISALRI. El doctor Pedro Luis Castellano viene haciendo una excelente labor, igual que lo viene haciendo Nelson Rodríguez en el Servicio Nacional de Salud y Chanel Rosa en el SENACE y la ministra Altagracia Guzmán Marcelino. ¿Qué pasa? La CISALRI hoy tiene alrededor de 20 procesos parados en el Consejo Nacional de la Seguridad Social por el veto. Y ahí hay condiciones que mejoran la garantía y la salud de la población, como aumentar el núcleo familiar, que la seguridad social le llega a los sobrinos, a los tíos, a los abuelos, como aumentar la seguridad social para las prestaciones para los pensionados, que es cuando la gente más requiere de salud. Claro. Pero por el mecanismo, y ahí yo soy uno de los que a ese proceso habrá que revisarlo y anular ese establecimiento del veto, porque eso ha sido una retranca para la garantía de los procesos de salud de la población. Doctor, muchísimas gracias. La Qué verdad bueno. es que, y lo confieso, que el saber que usted está al frente de ese proceso da confianza. Da confianza. Da confianza porque usted, y hay que decirlo públicamente, es uno de los funcionarios y de las personalidades dominicanas que ha tenido una trayectoria más apegada a los principios éticos y que maneja el tema. Así que gracias por su participación. Gracias por eso es porque tú eres amigo mío. No, eso es Es que ha hay sido que sacar la así comida una aparte. Una trayectoria de larga data. Y además una persona ecuánime, Sí, sí. concertadora. Gracias, doctor, Para mí es un privilegio, bueno. un placer. por haber esta participación y lo vamos a tener porque este debate probablemente se prolongue Sí. Seguro. un buen El tiempo. honor es mío. Ok.